nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es el Catecismo de la Iglesia Católica publicado por el Papa San Pío X. Estamos analizando las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza y sus derivados. Se llaman cardinales porque son como el quicio fundamento de todas las demás virtudes morales. Hemos en las charlas anteriores dicho que la prudencia es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin, que es Dios, la salvación eterna, y para ello busca los medios convenientes, de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable al Señor. La prudencia perfecciona nuestra inteligencia acerca de los medios de amor para llegar a la salvación eterna. La justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo. La templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Y hoy vemos la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es el número del Catecismo número 916. Es la virtud que nos hace animosos para no temer ningún peligro ni la misma muerte por el servicio de Dios. La fortaleza nos hace animosos, fuertes, para no temer ningún peligro ni la misma muerte por el servicio del Señor. Esas virtudes son virtudes infusas junto con la gracia. Un alma, una persona que está en pecado mortal no las tiene. Una persona en pecado mortal, católica, puede tener virtudes naturales, adquiridas, sí, una sí, otra no. Pero una persona puede ser muy fuerte, valiente, pero muy imprudente, etc. Mientras que las virtudes infusas junto con la gracia, bien, son virtudes que van juntas, que todas van juntas. La gracia, la caridad, la prudencia, justicia, fortaleza, dones del Espíritu Santo, todos van juntos. Entonces, aquí esta virtud de fortaleza no es la virtud adquirida, sino que es la virtud infusa por Dios en nuestra alma, hace nuestra alma capaz de estos esfuerzos. Entonces esto dice el Papa San Pío X, y el padre Tanqueray, Adolfo Tanqueray, en su libro maravilloso Compendio de Teología Ascética y Mística, dice: esta virtud que se llama fortaleza de alma, fuerza de carácter o virilidad cristiana, es una virtud moral, sobrenatural, infusa junto con la gracia y la caridad, que da fuerza al alma para correr tras el bien difícil, sin detenerse por el miedo, ni siquiera por el temor de la muerte, lo que hicieron los santos mártires. Su objeto es reprimir los movimientos de temor que tienden a paralizar nuestros esfuerzos hacia el bien y moderar la audacia que sin ella degeneraría fácilmente en temeridad. Sus actos se reducen a dos principales: acometer y sufrir cosas difíciles. La fortaleza consiste primeramente en acometer y ejecutar cosas difíciles. Ciertamente hay en el camino de la virtud y de la perfección muchos obstáculos que son difíciles de vencer y que se renuevan sin cesar. Es necesario no tener temor y aún salirse al encuentro de las dificultades, poner animosamente el esfuerzo necesario para vencer los obstáculos. Ese es el primer acto de la virtud de la fortaleza. Este acto supone decisión para resolverse prontamente a hacer lo que es debido, cueste lo que costare, y también valor y buen ánimo para que el esfuerzo sea proporcionado a la dificultad y crezca con ella. Viriliter agendo, haciendo fuertemente, de manera viril. Y también hace falta constancia para seguir el esfuerzo hasta el fin, a pesar de la persistencia y de las nuevas acometidas del enemigo.
Pero también es menester saber sufrir por Dios las muchas y difíciles pruebas que el Señor permite que nos lleguen, los padecimientos, enfermedades, las burlas, las calumnias de que nos hacen víctimas. Muchas veces en esto más difícil es el acometer alguna cosa, aguantar una cosa, que sostenerla. Por eso el aguantar firme supone que somos atacados por un enemigo más fuerte que nosotros, mientras que el ataque se tiene por más fuerte que su adversario. Entonces, cuando un enemigo, un adversario más fuerte que nosotros nos ataca y nos mantenemos firme, aguantamos y bien practicamos la virtud de la fortaleza. También la paciencia es necesaria, supone permanecer inmóvil e inflexible al golpe durante un tiempo notable. Por ejemplo, cuando hemos de estar clavados en el lecho por una larga enfermedad, o cuando padecemos largas y fuertes tentaciones y aguantamos, soportamos y vencemos. Mas quien acomete una cosa difícil hace un esfuerzo momentáneo que no suele durar tanto tiempo. Entonces, el sufrir, aguantar, soportar, es todavía más grande. Ahora vamos a ver de una manera más sintética, podemos decir, escolar, este asunto de la virtud, de la fortaleza. La fortaleza es la virtud que fortifica nuestra voluntad en el bien obrar, ya para soportar graves males, ya para emprender obras difíciles. Los que tienen el catecismo llamado Curso Superior de Religión del padre Rafael Faria, vale la pena, es el número 486. Pueden buscar este catecismo, algo antiguo, pero muy didáctico, muy completo. Realmente es una suma de teología, de todos los aspectos. Entonces aquí nos habla de la fortaleza. Nos hace soportar graves males y emprender obras difíciles. Sus actos propios son dos: soportar y emprender. Soportar es sobrellevar sin acobardarse los males, aguantar. Y emprender, esto es acometer grandes empresas. La fortaleza se mueve entre dos vicios opuestos: la cobardía, temor excesivo que impide soportar el mal o acometer lo difícil, y la temeridad, audacia excesiva que nos lleva a desafiar sin necesidad del mal o a emprender cosas que superan nuestras fuerzas. Entonces hay de un lado la cobardía, el temor excesivo, del otro lado la temeridad o audacia excesiva. La cobardía es un temor excesivo, la temeridad una audacia excesiva. El cobarde teme lo que no debiera temer. El temerario no teme lo que debería temer. Por donde se ve que la fortaleza debe moverse entre la audacia y el temor según la dirección de la prudencia. Hay males, por ejemplo, que conviene afrontar para vencer y que sería cobardía en rehuir. Hay otros que conviene esquivar y que sería temeridad arrostrar, enfrentar. La fortaleza no se divide en especies porque versa sobre una materia determinada. ¿Cuáles son las virtudes que encierra y los vicios opuestos? Bien, la fortaleza encierra 4 virtudes: la magnanimidad, la magnificencia, la paciencia y la constancia. Estas virtudes son al mismo tiempo partes integrantes de la fortaleza, puesto que la perfeccionan y complementan. Virtudes anejas en cuanto versan sobre materia menos ardua. El acto por excelencia de la fortaleza es el martirio. El mártir aguanta, soporta incluso la muerte para dar testimonio de la fe. La magnanimidad o grandeza de alma, magna anima, magnanimidad, grandeza de alma, es una virtud que nos mueve a emprender grandes cosas dignos de elogio. Santo Tomás da los siguientes rasgos de la magnanimidad: no se envanece por el éxito. Es triunfante, pero no se envanece, no se pone orgulloso. No se afloja por los sucesos adversos. Es constante, perseverante. Presta gustosa ayuda a los demás y muy pocas veces
la pide de otros, magnanimidad. No ni adula a los otros, ni se deja intimidar por ellos. Olvida las injurias recibidas, es franca en manifestar su parecer y no rehuye los honores y recompensas nobles, sino que más bien los acepta con estímulo. Muy interesante todo eso. Entonces, los rasgos de la magnanimidad: grandeza de alma, virtud que nos mueve a aprender cosas grandes, dignas de elogio, dice Santo Tomás. La magnanimidad no se envanece por el éxito, no se afloja por sucesos adversos, presta gustosa ayuda a los demás, muy pocas veces la pide de otros, no adula a los otros, ni se deja intimidar por ellos. Olvida las injurias recibidas, es franca en manifestar su parecer y no rehuye los honores y recompensas. Vicios opuestos por exceso: la ambición, o sed exagera de honores. Ambición o sed exagera de honores. La presunción, que emprende obras superiores a la fuerza. La vanagloria, que busca recompensas de poco valor. Por defecto hay la pusilanimidad, o pequeñez de ánimo, y la timidez, que impiden emprender cosa mayor. Dijimos, hay varias, la fortaleza encierra 4 virtudes: magnanimidad y magnificencia. Veamos ahora la magnificencia. La magnificencia que acomete empresas de grandes gastos, se mueve entre la ostentación, o nimio boato, y la mezquindad. Hermosos ejemplares de magnificencia nos presta la Iglesia con sus majestuosas catedrales, el esplendor de sus congresos y en general de su culto, con lo que pretende hacernos comprender la grandeza de Dios. Los modernistas, alumnos de los protestantes y pequeños espíritus, critican esto de la Iglesia, pero la magnificencia de la Iglesia, la magnificencia que hace conocer grandes empresas, y bien mediante su liturgia, etcétera, hace comprender la grandeza de Dios. Otra virtud que encierra la fortaleza es la paciencia, que soporta sin desfallecimiento los males, enfermedades, reveses, penas, injusticias de la vida, etcétera. La paciencia modera a la vez la tristeza y la ira, para no dejarse dominar por ellas. Paciencia modera la tristeza y la ira. Ocupan un término medio entre la insensibilidad, que condena todo sentimiento, y la impaciencia, que se irrita en exceso, y la excesiva sensibilidad ante el dolor. Entonces, la paciencia, Cristo nos da el ejemplo, los mártires nos dan el ejemplo. Otra virtud encerrada en la fortaleza es la constancia, que nos lleva a perseverar en el esfuerzo hasta coronar la obra emprendida. Constancia. Ocupa un término medio entre la inconstancia y flojedad de ánimo, que ceden fácilmente al cansancio, a la dificultad, y la terquedad, que lleva hasta la obstinación indiscreta. Entonces, la constancia nos hace perseverar en esfuerzo hasta coronar la obra emprendida. Ocupa término medio entre la inconstancia, flojedad de ánimo, que cede fácilmente delante del cansancio y la dificultad, y la terquedad, que se obstina en lo que no se puede. Y nuestro Señor dijo: sed constante, sed perseverante, el que persevera hasta el fin se salvará. Es importante esto de perseverar. Hay también la inconstancia, como opuesta a la prudencia, nos lleva a cambios de juicio sin motivo prudente. Inconstancia. Como opuesto a la fortaleza, a no terminar las obras empezadas. Entonces, de un lado, la inconstancia se opone a la imprudencia, nos lleva a cambiar de juicio sin motivo prudente, y se opone a la fortaleza al no terminar la obra empezada. Es vicio muy común y una de las formas más ordinarias de la pereza, la inconstancia. Entonces, resumimos esto: la fortaleza es la virtud que fortifica nuestra voluntad en el obrar bien, ya para soportar graves males, ya para emprender obras difíciles.
Sus actos son dos: soportar, esto es sobrevivir sin acobardarse los males, y emprender, esto es acometer grandes empresas. La fortaleza se mueve entre dos vicios opuestos: la cobardía o temor excesivo, que impide soportar el mal o acometer lo difícil, y la temeridad, que es audacia excesiva, que nos lleva a desafiar sin necesidad el mal o emprender cosas que superan nuestra fortaleza. La cobardía es un temor excesivo, la temeridad es una audacia excesiva. Las virtudes que encierra la fortaleza son 4: magnanimidad, magnificencia, paciencia, constancia. Magnanimidad o grandeza de alma es una virtud que nos mueve a emprender grandes cosas dignas de elogio. Tiene como vicio opuesto la ambición exagerada de honor, la presunción, la vanagloria, y por defecto la pusilanimidad, pequeño ánimo, timidez. Otra virtud, la magnificencia, que acomoda empresas de grandes gastos, se mueve entre la ostentación y la mezquindad. Por ejemplo, tenemos hermosos ejemplos de magnificencia en la iglesia, en sus majestuosas catedrales, iglesias, en los congresos, en el culto en general. ¿Por qué? Porque esto muestra la grandeza de Dios. Y además, cuando se construye una iglesia, claro que hay gastos, pero se hace trabajar todo el mundo, ¿no? El fabricante de cemento vende cemento, el fabricante de hierro vende hierro, los trabajadores tienen trabajo, los que fabrican material venden su material, la pintura se compra, todo eso hace trabajar todo el mundo. Entonces, los que critican es fácil, pero ellos qué hacen, ¿no? Después hay la paciencia, dijimos, que soporta sin desfallecimiento los males, enfermedades, reveses, penas, injusticias, y la constancia, que nos lleva a perseverar en el esfuerzo. Por ejemplo, esta virtud y sus anexas, que bien, no los tiene en lo infundido, en lo sobrenatural, el que está en pecado mortal. Hemos visto que las virtudes de prudencia, justicia, fortaleza, y dones del Espíritu Santo, las tienen los que viven en gracia de Dios, pero los que viven en pecado mortal no los tienen. Cuidado, es algo importante esto. Los que viven en pecado mortal no tienen esas virtudes. Por eso hay virtudes naturales adquiridas. Uno puede tener una y no otra, pero aquí las virtudes, estas virtudes infusas van junto con la gracia. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos a profundizar más este tema, apoyándonos en lo que dice la teología de Santo Tomás de Aquino. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, y no olvidemos, el que vive en gracia de Dios, bien tiene estas virtudes juntas y tiene que ejercitarlas, y el que vive el pecado mortal no las tiene. Que hermanos, que si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional y hacerlo conocer. ¿Por qué? Porque muchos católicos hoy tienen la cabeza llena de ideas liberales, de ideas falsas, de ideas del mundo, y muchos se hicieron discípulos de estos pobres de la tele, de las telenovelas, etcétera, con ideas falsas. El mundo cristiano hoy está realmente en una ignorancia muy grande, muy grande. ¿Cómo se pudo hacer esto? Sí se pudo. Tenemos al menos, como decía el profesor Alberto Bárcenas, B de Bueno Bárcenas, 3 siglos de lluvias ácidas sobre la cristiandad, por todos los enemigos de la fe cristiana. Todo este liberalismo que hoy lleva al relativismo absoluto es fruto de esas ideas falsas anticristianas. Les aconsejo de buscar en internet el libro que se llama La Revolución de Monseñor de Segur. Monseñor después segunda palabra, Segur, S-E-G-R. Ahí tienen lo que explica el
pensamiento anticristiano que nos lleva a la situación actual. También hay otro libro, Monseñor de Lassus, D-E, primera palabra, segunda, Lassus, Lassus, la conjuración anticristiana, muy, muy interesante. Ahí ve cómo las fuerzas anticristianas, enemigos de la cristiandad, se organizaron desde siglos para llevarnos a la situación actual. Y de hecho, esas ideas penetraron la iglesia a tal punto que en 1981 el Papa Juan Pablo II dijo: hace falta reconocer que se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. La liturgia fue como modificada, y los cristianos inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, andan como andan. Eso es muy interesante saber eso. Andamos como andamos porque ya hay infiltración de ideas falsas en la misma iglesia. Verdaderas y propias herejías fueron difundidas a manos llenas en la iglesia, dijo en 1981 el Papa Juan Pablo II. Los que saben italiano pueden buscar Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería de Città Vaticana, 1981, tomo 4, primera parte. Ahí está, pienso es página 235.